Muy buena gente, bienvenidos de nuevo a Disco Elysium. Último capítulo, estuvimos en lo que es el sueño de Harrier, como sea que se llame, ¿sí? Porque todavía no sabemos si es Harry. Harry creo que es acrónimo, o sea, digo acrónimo porque es la parte cortita de Harry. Perdón, de Harrier. Bueno, estuvimos en el sueño de nuestro personaje principal, nos encontramos con... No se sabe bien todavía si es el fantasma de Dolores Day, si es el espíritu de la expareja, pero tuvimos un poco de trasfondo, digamos, ¿sí? De la historia, o directamente a la pantalla. Ya dicho esto, que sigo cargando el arma. Ah, porque me queda una bala, perfecto. La bolsa no la quiero llevar, vamos a llevar... No, este no. La multiherramienta. Por las dudas, ya veo que teníamos un montón de cosas para abrir. Esto no me acuerdo si lo tocamos, pero no pasa nada. Bien, como decía, estuvimos viendo lo que es el pasado, ¿sí? De la historia amorosa de Harry. Creo que llegamos a un cierre y toca continuar, ¿sí? Vamos a seguir con esto. Recuerden que los videos los voy a hacer un poco más cortos. Estamos en los últimos capítulos, creo, porque ya veo que nos sorprende el juego y nos vamos al otro extremo. No sé sinceramente cuánto nos queda, qué nos queda, pero sí, más que seguro estamos en... Tiene un arma, así que... Ojo. Acá no hay nada que nos interese, aparentemente. No corras, no corras. Bien. Esta es la torre del otro lado, vamos a inspeccionar esto. Pequeñas flores blancas florecen a tu alrededor. Un bote neumático desinflado. Yo creo que me interesa saber más cómo carajo vamos a volver. Si es que hay una vuelta atrás. Porque somos dos personajes que estamos acá. Ropa. Percepción -1, pero no nos importa porque percepción lo tenemos dentro de todo alto. Tenemos un 8. Motricidad, habilidad, idea. Ideas de voluntad no tenemos absolutamente nada, pero no pasa nada. Bien, aparentemente lo único que nos queda es hablar con... ¿Un hombre mayor? Voy a acercar la cámara nomás. Vamos despacito. Mirá que tengo un arma y una multiherramienta, No hay nada, ¿en serio? Aparentemente está solo. No hay nada más que hacer. Está solo y no hay nada más que hacer. Vamos a ponernos... Ahí. Bueno, ponete donde quieras. An old man wearing tracksuit El trousers leans desertor. on the frame stock of his rifle. He gathers a big ball of spit in his mouth, then spits it out into the extinguished fire before him. He raises his black eyes, hooded by creased eyelids, to meet yours. La vieja mirada frente a frente. Unclouded by cataracts, his eyesight is sharp. Tiene un arma. Señor, somos policías, se debe pedirle que baje el arma para que podamos hablar. The lieutenant pulls his pistol from the holster. Se pone picante. Indirectamente. You are a glorified night watchman. This is a service rifle. I can only lay it down before an enemy commander of corresponding rank. No soy un comandante enemigo de rango apropiado. Depóngala.
The words, I am Bien. an enemy commander, sound cold as iron from your lungs. The old man still hugs his gun. And what rank would that be, dog? Teniente Jeffreitor II. A big wheel of the 4th Regiment of the Pederast Army. To hell with it. It's a walking stick anyway. Tiene esa voz ronca característica de servicio militar. Y dice el Desertor, así que... It's out of bullets. Bien, Kim. Igual no bajes la guardia. Like an amputated limb in the sand. Recoger el arma tirada. His gaze follows your motions. The rifle feels surprisingly light in your hand. Frame stocked and patched in places with tape and wire. Vamos a examinarlo. The rifle's in a shabby state, like a crutch that's seen too much travel. Hieroglyphs are embossed into the forearm, made of walnut. On the butt, you see Vespertine writing, burnt into the wood. Triangon, 4.46mm, made in Sinyao. Triangon fabricado en Xinjiao. No one said it has to be a Belmagrave. We were just guessing. From ballistics, it could easily have been a Triangon, too. It doesn't matter if it was made in Shanti Shanti. All it has to do is use jacketed ammunition. And it does. Utiliza munición encamisada. Exactamente. The right type and the right calibre. He's liking this. Vamos a guardar el arma. The old man keeps following your motion with his gaze. His right arm twitches suddenly. This looked very much like the murder weapon. It could be used against him to get a confession in time. Bien. ¿Quién es usted? My name is Iosef Lilianovich Dros, Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the 4th Army of the Commune of Revachol. Nunca me gustó de los militares que tengan que decir toda esa mierda para I am a describirse. deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my termless surrender. Un segundo que esta porón... Perdón la palabra. Esta cosa está como desinflando de luz. Está viejito, así que... The commune of Revachol? Do you mean the ICM? Your holdover from the... From the Insular Indian Citizens Militia, the Army of the Revolution. I was recruited in Jamrock in 07, trained in the École de Contrôle Orient, and consigned to emergency defense duties in 08. Dos aclaraciones. Perdón que esté comiendo. Son garrapiñadas. No sé cómo le dicen en su país. Pero la descripción correcta de... esta magnífica golosina es maní bañado en caramelo. No lo muestro el paquete claramente por marca y etcétera, etcétera. Pero... manjar. Segunda aclaración. Lo más seguro es que esto sea un texto larguísimo, así que... lo más 100% seguro que terminamos el diálogo con el Desertor, el señor Iosef Lilianovich, y ya terminemos el video así rápido. Dependiendo, sí, obviamente si completa los 30 minutos lo cerramos ahí. I left my unit on the eve of the landing. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed and ideologically trained, I wrote a criticism of myself
and resumed partisan duties. Vamos a ver qué es un partisano. Bien, el término partisano se refiere a los combatientes organizados como guerrillas que generalmente se oponen a un ejército de ocupación. Simple. Guerrilla adiestrada y contratada en ciertos casos para la defensa de la nación. Tan simple como eso. 51 minus 8 equals 43. Llevan esta isla 43 años. No. Bien, I've been on other islands too. perfecto. 43 años dando vuelta por acá. I was an resurrection until they turned it into a spa in 18. Then I was an E48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago. Es una locura. Estuviste oculto 43 putos años. 43 years and 10 months. Eso sí es mantenerse firme. Posta. Imagínense solos, sin raciones de comida, sin raciones de agua. Lo más seguro es que haya pescado o andá a saber cómo carajo sobrevivió. 43 malditos años vagando. Yo sé que muchas personas no sé si lo piensan. Muchas personas en situación de calle en las ciudades pasan exactamente por lo mismo, pero ellos por lo menos pueden ir a alimentarse, digamos, y muchas comillas, rescatando de cosas de la basura, o quizás algún vecino los ayuda, cosa que es muy poco probable porque hoy día casi nadie ayuda a nadie, lamentablemente. Este tipo estuvo 43 años. No, en realidad no sabemos si no estuvo comiendo de la basura o pidiendo, pero yo calculo que no, porque dice que se estuvo escondiendo. Bien, eso es mantenerse firme. It's not how a human being should live. But I had to. I couldn't just forget. I couldn't just forget what I saw. Esto también va a ser duro, te pone en una triste realidad que es la de los soldados. Cualquier tipo de soldado, cualquier persona que haya combatido, sea hombre, mujer, cualquier edad, cualquier combatiente en una guerra, afecta muchísimo. Yo por suerte no tuve... No voy a decir tuve, por suerte no necesité participar en una guerra, no me necesitó mi país. Espero que no me necesite. Sí, obviamente van a pasar muchas cosas. Pero nos está poniendo en la piel de alguien que no solamente peleó, sino que desertó. O sea que no solamente tiene los traumas de la guerra, sino esa espina en el pecho de saber que abandonó a todos sus compañeros. What have you been doing during all this time? Hiding, fishing, waiting. Obviamente, aguardar. Where evening comes, on Rue de Saint-Gislain, hydrogen streetlights switch on, casting black shadows. Further inland, the street grid appears dark. Unlit avenue after unlit avenue. The temperature is dropping. Alto cumulus clouds form above Precinct 41. Two police officers step out of the Whirling in Rags cafeteria. Satellite officer Jean-Vic Mayer inspects giant letters across the plaza mosaic in dark red government-marked heavy fuel oil. Eran agentes de policía. Este Jean-Vic Mayer era el tonto ese de la peluca con anteojos. Statue recién ahora está mirando qué es lo que pasó. Y está viendo las calles pintadas. Patrol officer Judith Minot points west. The fishing village. She glances at her watch. We meet in 15 minutes. It's a 10-minute walk. The officers go, leaving behind the writing.
still smelling of petroleum. One day, it says, I will return to your side. Always waiting. ¿Qué estás esperando? For her to return. Her who? Es una maldita historia de amor esto, loco. Girl child. Revolution. Está esperando que la ciudad se levante en revolución para volver a nacer. Ah. Dame al personaje más despechado que tengas. No. Y mira, o miren, ¿sí? Para ir desglosando un poco y salteándonos partes, que no sé si nos vamos a saltear. ¿Alguna pregunta? Pero por lo que estuvimos viendo, lamentablemente la capital es demasiado poderosa y los ricos están bien organizados. Fíjense lo que pasó con Wild Pines. Se organizaron lo suficiente como para mandar malditos mercenarios. Porque tenían la plata para ponerla y no les importaba aniquilar a todo. They have you. The material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind and themselves. The historic opportunity for a revolution has passed. It will not come back anymore, however hard I try, whatever I do. Básicamente lo hiciste para que empiece la revolución. ¿Me estás jodiendo? ¿Dijiste que desertaste de tu unidad? I was just 16 years old, 15 when I volunteered. I had a lapse of faith. And of courage, too. Ah, entendido. Well done. I won't explain it to a minion of capital. ¿Qué clase de lugar es este islote? It's not an island, Dwat. It's a defensive fortification of the commune of Revachol. And I am its last surviving defender. ¿Para qué lo usaban? The congenitally deformed King Philip II built it to restrict access to the Bay of Revachol. We captured it in '02, retrofitted the fort with an AA gun to defend against an airborne landing, against the whole world. Se refiere al desembarco, la recuperación de Rebachol. Coalition military called it Operation Deathblow. I later found out on the radio they called it Deathblow. You're one of them. Tell me, who speaks like that? We had 50 million people on Caillou alone. Y ahora sí, yo no soy uno de ellos. Sure you are. You're RCM. Answer me. Who calls an operation against 50 million people Deathblow? Los asesinos. ¿A qué te referís? You don't know. You haven't seen it. Iblis, ¿Iblis? the black-eyed angel. ¿Cómo sobreviviste? How does anyone survive? I steal ¿Te robás? supplies, vegetables, collect rainwater. It's the life of a dog, not a human being. Es la vida de un sobreviviente. Y sí, es del ser humano, porque nosotros sobrevivimos así desde miles de millones de años en realidad. How is your health, Mr. Dros? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot. Been passing it in stool, too. En las últimas. He does seem frail. Gaunt for his age. More like 75 than 65. Trouble putting on weight could mean cancer. Sí.
The RCM can provide medical services. You need to be looked over. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. Sí, deberíamos ayudarlo. Es una situación seria. There's nothing to look over. The triage is in, and it's black. Administer morphine. Moribund. No le voy a dar drogas. ¿Cómo lo sobrellevaste mentalmente? I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A decade of... I don't even know what. Inferno? Yo también tengo algunas en mi cabeza. No wonder. All your minds are rotting from the radio waves. I watched the traitors of this city turn the lights back on. More and more each year. Ruins glittering in the dark like a fucking merry-go-round. It's disgusting. Pero a los pies, su rostro reseco por el sol y el viento. Hay una mueca de dolor en alguna parte. Are they not heartbroken? How could they have moved on? ¿Cómo te ocultaste todos estos It was años? hard in the tens. I didn't have partisan training. They were searching for stragglers, those bloodhounds. Floodlights on the water at night. ¿En serio? There were posters, campaigns. We communards still hoped, and they needed to snuff that hope out. The East capitulated. Martinez and Cold City were turned to dust. But Jamrock, Forburg, even Coron, and Boogie Street, of course. Those fucking kips had Marsov coursing through their veins. And others too. Some cordons of Revachol was still fighting. There were cells. I tried to contact them. Soon they all went silent. The frequencies dead. ¿Cómo ibas de acá para allá? At night, I used a dinghy. I only went after dark then. When I got to the city, I stayed underground. Patrols, you lot, the commons too. They'd started snitching. In the city, you move underground? From bunker to bunker. Not anymore. No one cares now. I don't even have to hide. They think I'm another antisocial vagrant. I could walk straight into that town if I wanted. I just... Vamos directamente a las preguntas policiales. Vamos derecho a lo que nos interesa. Al hijo de armas. ¿Estuviste ahí? So you finally found it. There must have been a small squadron's worth of arms in there. Belma Graves, right? Dañadas que eran inútiles. I know. Ah, So you've been there. Sleeping. Some nights. Ammo scrounging on others. Those McGraves were shit, even before they corroded. Some had bullets in the chamber, however. You feel the dots connecting. Little dots on the map he's walked across. debajo del edificio Feld hay un pequeño búnker. ¿Pasaste por allí? The propaganda bunker. I used to, but not anymore. Ok. Propaganda bunker? They stored leaflets there. Broadcasting equipment, too. Made broadcasts, I think. Propaganda officers. I buried them with their leaflets. They killed themselves. 2 young boys. El edificio Feld, para quien no lo recuerda, es el grandote
donde encontramos a la chica esta, la dama del volante. Ya ni me acuerdo el nombre. ¿Rose era? Creo que era Rose. Recuerden que habíamos visto un tipo de habitación chiquita que estaba medio inundada. Bueno, para recordarlo. A lot of our boys did. I spent some winters there. Never liked it. Kept thinking of them. No need to go underground anymore. It's better in the ruins, on the ground. Fuma cigarrillos Tumurinti I do. o algo así. ¿Fumaste en la costa? They're good. Plenty of tar. I like that boy on the pack, too. Reminds me of the last century. Datos que nadie le preguntó. ¿Por qué no simplemente ir hasta I allá? don't want to. They're all traitors. Pigs, rabbits, and dogs. Men without ideals are only animals. Los hombres sin ideales no son más que animales. Pedazo de He frase. does not want to see life moving on. People forgetting, drinking, laughing. Esto es algo que yo también digo seguido. O sea, no quiere ver cómo la vida sigue adelante. Hay que seguir adelante. No podés quedarte constantemente con el pasado, loco. Revivir una y otra vez el sucesos del pasado, más si fueron dolorosos, es básicamente llenarte de odio y sufrimiento constante. Al pedo. En vano. Ojo, tampoco hay que olvidar. Pero no puedes estar constantemente dale, que dale, que dale. An old man looks inland Otra cosa. at the city, the ruins, the motorways rising above it, the new bâtiment twinkling in the evening sky. Vamos por este, que me parece menos preciso. Después este, y obviamente creo que ya va a las preguntas serias, que es preguntarle si él lo mató. ¿Usted es un soldado del ejército comunista? No, I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party, not the army. Usted dijo que fue... Usted mismo declaró que fue adiestrado y asignado al cuerpo de defensa. Trained in historical materialism, then assigned as a political commissar by the party. These things used to mean something. Ok. Vamos a... Él no tuvo entrenamiento de soldado, básicamente lo que dice. Como para recapitular y entender todo lo que está pasando, ¿no? Fue adiestrado. Adiestrado significa que le enseñaron a hacer una cosa repetida una y otra vez. Entonces le enseñaron materialismo histórico. Y después lo pusieron como comisario político. Si no recuerdo mal, que es lo que vamos a ir ahí, vamos a ver si estoy en lo correcto, un comisario político lo que hace es justamente propaganda y mantener el ideal con los demás, o algo así. The old man does not answer. He tilts his silver head and looks at the reeds. You see a small tremor pass through his legs. His job was to assure the army answers to civilian control and follows the ideology of the commune. Lo dije muy mal, pero es básicamente lo mismo. Su trabajo es mantenerle diciendo... mantener la ideología viva en medio de la gente. Ejemplo, creo que quizás me equivoco, obviamente. Lo voy a repetir mucho, pero ya a esta altura deberían saber que voy a decir y me voy a equivocar porque todos nos equivocamos, ¿sí? Rusia comunista, ellos tenían millones de comisarios políticos. Hacían propaganda, mantenían el espíritu de la ideología comunista, hacían que todo su ejército piense igual que ellos. Su tarea es mantener al rebaño pensando exactamente lo mismo constantemente. Scientific communism. A commissaire politique
is a knight philosopher of the revolution, a future human. Eso significa que es un comunista adiestrado. He nods slowly, then another tremor. No voy a decir nada de política. Bien, dijiste que es tu rendición You're incondicional. with the RCM, the coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol, the so-called Lieutenant W. Freighter. No somos los perritos falderos de la coalición. Intentamos ayudar a la gente. You're the RCM. You represent the Moralist International, the enemies of humanity who took this city. I represent their adversary, le Parti Communiste d'Anselonde. Comisario político. Está tan metido de que su partido comunista... No me acuerdo cómo es que es esto. Insulíndico. Vamos a ponerle así, insulíndico. Quizás ni existe la palabra. Que ellos son los buenos y que todo lo demás es malo y tiene que... En su caso, todo lo que no sea del Partido Comunista Insulíndico está mal. Yo soy el enemigo. Punto. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You bulldoze them all to a mass grave for trying to free humanity. A spray of blood from his mouth on the black charcoal in the fire pit. Rene, the royalist on the coast, said, Los comuneros firmaron el documento de rendición rebacholiano. Only the army. Liberal reactionaries signed it for them. Traitors who should have been burned alive. I am a political commissar of the Communist Party, and the party never surrendered. Is that part of why you've been here all this time? Because the party didn't surrender? he just wipes the blood from his chin. Comprendo. I don't think you did. You live in a delusion. Radio shows, speed racing, and sporting goods. It's not real. Por eso que no se quiere meter, porque no, la idea que le metieron en la cabeza por el adiestramiento, que todo lo que está diferente y todo lo que no fue pensado dentro de lo que a él le enseñaron está mal. Creo que no tiene ningún sentido lo que dije, pero bueno. Tengo que hacerle otra pregunta seria. There's nothing serious in this world. It's a farce. ¿Para qué estamos utilizando el arma? I've used it for killing people. Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist euphemism? Defending your family and your property. I haven't done that. I've used it to kill people. Interesting. During or after the war? There is no after the war. Class war is never over. La guerra de clases nunca terminará. Otra maldita poderosa frase. So he's continued killing after hostilities ended. Okay, okay. Go in straight. No euphemisms. He doesn't like those. No, no. Be careful now. Slow and steady does it. Make him repeat it first. Don't mess this up. Remember, he wants to tell you. Get personal. Sé que quiere contármelo.
¿Ha matado a alguien con esta arma en el último par de semanas? I don't want to tell you anything, you grotesque murderer. Sos vos el que estuvo matando, ¿no? And why did you think that was a good idea? Don't listen to me. I'm wrong all the time. Y aclara haber matado a gente después de que los conflictos activos cesaran. What did I just say? What did I just tell you? Don't drop the ball now. ¿Utilizó esta arma para dar muerte a un coronel de la contratista de seguridad Krenel? The who now? He heard you. He just wants to hear you say it again. This is dramatic flair on his part. Right choice. We're in. Do it, sire. El del escuadrón fascista de la muerte que se tragó una bala en la noche del 4 de marzo. Oh, yes. That one. Ugly piece of work, that boy. Did you kill him? I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. I do not collaborate with murderers and pederasts of the liberal regime. Creo que dijo que sí. A drop of blood in the saliva. Exhaust him with proof. Pile it all on him. Get a confession. The gun. The murder weapon is the perfect opener. The scent of blood in the air. But what else? There was something you can't remember. Something about the tracks. Suddenly, all those tracks are so confusing. Go with something else first. Venga ya que me estoy olvidando. Wait, here it comes. The goddamn Maybells. The dried Maybells on Clausia's roof. Claro, coño. There were Maybells in the grass when you got here, and Maybells on Clausia's balcony. And nowhere else. Nowhere in all of Martinez have you seen them. Con Valaria son las flores blancas que vimos acá. Wait, don't forget the footprints. The diagonal prints in the dust in the secret space behind Clausia's bedroom. Now, they're gonna come up. Por supuesto, gracias cabeza. Gracias, gracias. Yes, ouch. So good. No, le erré. Those were not modern prints. Maybe don't beat yourself anymore, though. You're not immortal. Con Valarias en la terraza de la víctima. He visto que crecen aquí. Damn Maybells. The whole island is turning white with them. Perdón, Mierda es esto, ¿un pájaro en medio de los juncos? Veo algo que se mueve ahí, no sé qué es. No sé si ustedes lo pueden ver. Si aprendo hoy a editar haciendo zoom, se los muestro bien. He seems tender suddenly, nostalgic even. A strange mood swing. Y estoy mirando todo porque ya veo que no está solo, viene alguien, nos clava un tiro a cada uno. Cambio de humor extraño. So many this year, too. The spring is coming. No, it's already here. Wash the filth away. Había una joven llamada Klaske. ¿Le suena de algo? Detrás de su ventana había unas flores como estas. Class, yeah. He knows her, but hadn't heard the name. La conoce, ¿no es así? Mantuvo relaciones íntimas con la víctima, el mercenario. With the victim. Sí.
Almost. But you need one more. Just one. Or maybe two. Hemos hecho el análisis balístico. El disparo se produjo desde esta isla. I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to dead fascies. Did you like the view? You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. And you had a long-range rifle in your possession. You've been here a long time, Mr. Dros. Too long. You clearly need medical aid. I'm ready to die. I've done my part. No fue tan duro. Es una historia triste el hecho de que a él le hayan lavado el cerebro para que sea un comisario político, mantenga sus ideas 43 malditos años después de que terminara la guerra, después de que desertara, etcétera, etcétera, etcétera. Y que solamente haya usado su arma para matar gente, quizá no inocente, pero gente que no comparte su ideal. Y después de todo eso, lo que espera es morir como si fuera como si su trabajo estuviese hecho, pero el trabajo de él no está hecho. ¿Saben cuál es el trabajo que tenemos nosotros acá en el mundo? Y no me voy a meter en religión ni nada de esas giladas. Nuestro trabajo es vivir. Nos regalaron la vida, vívanla. No se dejen lavar el cerebro. Piensen por ustedes mismos. Vivan. He's practically admitting to it. Dead fascists for fascists. Done his part. Just one thing remains unclear. The rifle does not seem to have a scope. Las vistas eran perfectas. Con unos binoculares hasta se podría ver el interior de la habitación. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Radio Gosh is right. You have worms in your brain. Almost. He almost burst out there. Keep piling arguments. Anything. No necesito su cooperación, tengo esto. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition, are there? It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. I've seen you prance around with that, jumping hoops for the liberals. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons? Going against automatic rifles with these toy guns. Of course you got those boys killed. Damn, he saw you. He's watched it happen. He would have a good view of the tribunal from here. It's not just empty boasting. Deje de marear la perdiz, tenemos el arma homicida. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? Yo lo dictaminaré. Tenemos el arma homicida. Que me den experiencia significa que seguimos en juego, gente. Se ve que no termina acá. This feels good, doesn't it? Telling things up like this. When you have the murder weapon, you have the killer. Murder. ¿Por qué está mirando los putos juncos? O sea, dice que mira los juncos. Claramente no dice para dónde. Puede ser para acá, para acá, para acá. Yo supongo que está mirando esta mierda que se está moviendo cada 2 segundos. Tie up every loose end now. There's no other chance. Me preguntaba de qué marca son las zapatillas que calza. Sí, no ahora voy a botar todo. Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoes are? Sansa. Some shit.
Gente, hasta acá el video de hoy. Primera parte de este video. Perdón por haberlo cortado así abrupto, ¿sí? Voy a explicar por qué. Yo cuando lo empecé a grabar claramente no lo puedo guardar el juego. No me esperé que fuera tan largo el diálogo. Grabé un video de 1 hora, casi 40 minutos, ¿sí? Así que lo voy a subir en dos partes. Una la que van a ver ahora, la siguiente al otro día, básicamente. Mucha información, muy largo, pero cierra todo. Así que nada, le dejamos este capítulo por hoy, esta parte de capítulo, mejor dicho. Recuerden darle a ese buen like, ¿sí? Si les gustó el video. Recuerden dejar un comentario si tienen algo que comentar sobre todo lo que dijo, mejor dicho, el desertor. Es algo no comprendí. Em, si les gusta lo que hago, como siempre lo digo, denle a suscribirse. Está justo debajo del título a la derecha de la imagen. No están obligados a ninguno de los tres. Es simplemente una pequeña colaboración que pido si les gusta lo que hago. Toma un segundo, ¿sí? Mover el mouse, hacer clic y ya está. Gente, espero que les haya gustado. Nos vemos en la segunda parte. Saluditos.